Mensajes de avivamiento por Daniel Del Vecchio. Capítulo 28. Dios quiere que oremos por nuestros gobernantes. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Primera de Timoteo 2:1. Es importante que como cristianos aprendamos a mirar los tiempos, la política y los asuntos mundiales con discernimiento espiritual y no solamente con nuestros razonamientos u opiniones. Al igual que hay un plan de Dios para cada país e individuo, también hay planes y estrategias bien calculadas del enemigo para destrucción. Atalaya sobre el muro. En Ezequiel 3, del 16 al 21, el profeta relata cómo Dios le puso como atalaya a su pueblo. Él explica que si una nación embarca sobre un curso en oposición a los propósitos de Dios revelados, la responsabilidad del atalaya es advertir a su nación. Si la nación presta atención y se arrepiente, la nación se salvará. Si no hace caso, vendrá bajo el juicio de Dios, pero el atalaya salvará su propia alma. Como siervos de Dios hoy en día, somos responsables de dar su mensaje a las naciones. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigan la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Ezequiel 3, 17 y 18. Permítame preguntarle, ¿se siente responsable de su nación? Dios desea que la Iglesia ejerza un control e influencia en los asuntos de este mundo a través de la oración. Esto se expresa claramente en la Escritura. Si la Iglesia no lo hace, la Iglesia se ha convertido en la sal que ha perdido su sabor. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Primera de Timoteo 2:1. ¿Cuál es el primer tema de oración? Por los gobernantes y por todos los que están en autoridad. El presidente, los senadores, el gabinete, miembros del Parlamento, concejales, policía, todos. Ahora, mi experiencia es que la mayoría de las personas que profesan ser cristianos casi nunca oran por las autoridades, ni mucho menos ante todo. ¿Oramos por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el gobierno? Si no tenemos un buen gobierno, ¿cuál es la razón? El pueblo de Dios no ha cumplido con sus condiciones y no ha orado. Factores espirituales. Derek Prince, en su carta, Orando por el gobierno, nos explica el conflicto que tiene lugar en el reino espiritual. Creo que hay factores espirituales que son absolutamente decisivos en los asuntos mundiales, en los asuntos nacionales y en los asuntos personales. Tenemos que reconocer los sucesos de los acontecimientos históricos y el impacto de los factores sociales y económicos. Son factores reales, pero el elemento dominante y decisivo de todos ellos es espiritual. Por eso la Iglesia es el factor decisivo en los asuntos mundiales, porque la Iglesia es el único agente que puede entrar en este reino y operar allí. Hay un reino organizado establecido en oposición a Dios y a los propósitos de Dios. Es el reino de Satanás. Jesús dijo que Satanás tiene un reino. Este reino se establece en una zona denominada los lugares celestiales. Hay un reino invisible que está encima de este mundo y es el reino de la oscuridad. Es un reino en oposición total y completa y en odio implacable hacia Dios, todos los propósitos de Dios y todo el pueblo de Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos
de que este reino caiga. No lo pueden hacer los presidentes o generales, porque no tienen las armas. Nunca hay un gran avance en el reino de Dios hasta que estos poderes espirituales se han puesto en sujeción a través de la oración. Cuando eso sucede, la avalancha de avivamiento inundará una nación o un reino o una ciudad. El gran obstáculo a un movimiento real de Dios está en el reino invisible. Una sociedad lejos de Dios. La inseguridad, tanto física como económica, predispone al pueblo a recibir cualquier persona que les asegure seguridad y sus ahorros. Hombres inicuos encontrarán el poder a su disposición mientras las naciones estén siendo convulsionadas por guerras, revoluciones y bancarrotas. La gente estará dispuesta a cambiar sus libertades por la seguridad, y así prepara el diablo el escenario para el inicuo, cuyo apenimiento es según Satanás, con señales y prodigios mentirosos. Nacionalizando el sistema bancario es un paso más hacia el control total de un país, preparando a la gente para aceptar al anticristo. Entonces habrá un gobierno mundial, una economía mundial, un ejército mundial y un dictador que demandará la adoración de la humanidad. Este nuevo gobierno, que ahora ha tomado poder, está determinado con celo a transformar esta sociedad y llevarla lejos de Dios y de los principios bíblicos sobre los cuales esta nación ha sido establecida. El clamor por un cambio en la sociedad nos ha hecho vulnerables al engaño y estamos en peligro de vender nuestros valores por la promesa de seguridad económica. Los cristianos han sido debilitados por tanta enseñanza sobre la prosperidad que en gran parte han perdido la sal que preserva una sociedad. La sal es el espíritu de abnegación y sacrificio por el amor a Cristo. Cuando los que están en el gobierno permiten inmoralidad y libertinaje en vez de leyes justas, cuando legislan unas leyes de enseñanza en las escuelas en contra de la ley moral de Dios, se rompen los muros y se queman las puertas, y las mentes de la juventud, sin principios morales ni parámetros morales, caen en el desenfreno y la disolución. Cuando no hay leyes justas basadas en los 10 mandamientos y las leyes del reino de Dios, entonces el diablo establece su reino de tinieblas en una nación. Cuando un gobierno financia y legaliza sistemas inmorales, matrimonios homosexuales, etc., nos estamos acercando al juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Por tanto, debemos salir de la corrupción que está en el mundo por la lujuria. No salir del mundo físicamente, sino espiritualmente y moralmente, si no queremos tomar parte en el juicio de Dios que caerá sobre la humanidad. Dios dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6:17. El que está avisado está alertado. Por eso escribo estas cartas, para avisar al pueblo de Dios. Tomando conciencia. Empecemos a tomar conciencia y a orar por los que están en nuestro gobierno, porque nuestras vidas y la libertad del Evangelio dependen de ellos. Ahora como nunca debemos orar por los que están en autoridad, para que no sean controlados por estos espíritus malignos y potestades diabólicas que intentan controlar los gobiernos y el mundo. Hitler tenía un príncipe diabólico que lo dirigía, y el daño que causó es incalculable. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernantes en la esfera espiritual. 10 hombres justos pueden salvar a una ciudad del tamaño de Sodoma. 100 hombres justos pueden salvar a una ciudad 10 veces el tamaño de Sodoma. 1000 hombres justos pueden salvar a una ciudad 100 veces el tamaño de Sodoma, y así sucesivamente en proporción. Mientras estamos aquí, somos la sal de la tierra. La sal conserva y frena la corrupción. ¿Para qué estamos aquí? Para parar la corrupción en todas sus formas, moral, social y política. El diablo ha utilizado las libertades que tenemos para controlar las masas. Los medios de comunicación siempre han estado en contra de los verdaderos cristianos y de Israel, y a favor de los enemigos de Israel. En vez de noticias, dan su propaganda antisemita y anticristiana. Ahora no es el momento de tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. No es el tiempo de estar tibio, o frío, o caliente. La hora de prueba
ha llegado como llegó cuando Jesús pidió a sus discípulos de ayudarle en oración, pues la sombra del Calvario ya había caído sobre él. Estamos en el huerto de Getsemaní y Cristo está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. La presión y la persecución van en aumento, ya que el enemigo ha conseguido poner a Sansón a dormir sobre sus rodillas y ya tiene las tijeras para cortar las trenzas. Despertémonos y vistámonos de poder, cautiva hija de Sión, pues tu hora ha llegado. Dios quiere hablarnos y avisarnos antes de que padezcamos.